Filatelia, numismática, postales antiguas, medallas militares, documentos inéditos, libros históricos de Andorra, así como colecciones de euros de todo el mundo, los encontrarás en La Paperassa. La Paperassa, al servicio de la cultura y del coleccionismo. La Paperassa patrocina el canal de YouTube Sapiens. Y saludamos rápidamente a un referente en el mundo de la investigación en muchos campos, pero en el tema ufológico, Miguel Pedrero es, como diríamos, un crack. Saludamos. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar, Miguel, de un artículo que has publicado en Año Cero, en el cual Año Cero es una revista que pues está muy implicado Miguel Pedrero, ¿no? Porque es coordinador de contenidos de Año Cero y que siempre pues va saliendo la temática alienígena, la temática ovni, UFO, la temática extraterrestre. ¿Por qué, Miguel? Bueno, fíjate, yo creo que ha habido unos años en los que el tema OVNI no ha gozado de un enorme interés por parte de los medios de comunicación generalistas, pero yo creo que nosotros, la prensa especializada, tanto en diversos programas de radio nacionales como sobre todo yo creo que en Año Cero y en Enigmas, sí hemos ido siguiendo muchísimos casos y sobre todo noticias, avistamientos, encuentros cercanos, todo eso hemos ido publicando informaciones prácticamente todos los meses, ¿no? Sobre todo en Año Cero, hacemos un seguimiento bastante amplio a todas las informaciones que tienen que ver con el fenómeno OVNI y claro, no podíamos dejar de centrarnos en esto que en España ha pasado un tanto desapercibido, pero que en Estados Unidos ha supuesto un auténtico boom, ¿no? Sobre todo en medios de prensa y televisión, porque este programa del Pentágono, este programa OVNI del Pentágono ha sido desvelado nada más y nada menos que por el New York Times, ¿no? Y a partir de ahí los implicados no han tenido ningún problema en reconocer su implicación en este programa OVNI secreto del Pentágono. Porque, Miguel, esto ya se ha elevado a la máxima potencia. Ya no es lo típico de una persona que va por la carretera, ve una aeronave de construcción más que dudosamente humana y que lo elevas tú en tu artículo en Año Cero ya a desvelar el programa OVNI del Pentágono, que, como muy bien dices, salió recientemente publicado un extenso artículo en el The New York Times. Sí, como te digo, es el medio de comunicación que desveló la existencia de este programa, que atención al nombre, es Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, es decir, todo este circunloquio en realidad quiere decir que dentro del Pentágono existía un proyecto secreto para investigar ovnis, un programa que se abrió en el año 2007 y que se sabe que entre 2007 y 2012 recibió una financiación de alrededor de 22 millones de dólares. Es cierto también que a partir del año 2012 siguió funcionando hasta octubre del año 2017, es decir, hace nada que Luis Elizondo, que fue director de este programa entre 2012 y 2017, dejó su puesto. Aún así, en diferentes entrevistas en prensa y en televisión, ha reconocido que alguien lo ha sustituido, es decir, que actualmente hay un director de este programa OVNI del Pentágono que sigue funcionando, ¿no? Pero lo que sí está absolutamente demostrado es que entre el 2007 y el 2012 recibió una financiación nada más y nada menos que de 22 millones de dólares. E incluso sabemos dónde actuaban los oficiales de inteligencia de este programa. Lo hacían en el edificio del Pentágono, concretamente en el 5º piso del anillo C. Allí tenían una serie de oficinas donde se dedicaban a analizar toda una serie de casos con implicación militar. ¿Qué se ha llegado a saber, Miguel,
de este programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas? ¿Qué datos hay? ¿Cuán real es esta amenaza? Mira, Luis Elizondo, en las entrevistas que ha concedido a prensa, radio y televisión, no ha revelado demasiados detalles sobre las investigaciones que han llevado a cabo, fundamentalmente porque él ha firmado un contrato de confidencialidad con el Pentágono. Es decir, a grandes rasgos puede referirse a la existencia de este programa una vez que ya ha sido publicado por el New York Times y muchos de los implicados han ofrecido declaraciones, pero no puede concretar, no puede ofrecer detalles. Aún así, sabemos bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, que al igual que otros muchos contratos de defensa del Pentágono, en realidad lo que han hecho es subcontratar este programa, este proyecto OVNI del Pentágono con una empresa privada, ¿no? En este caso, Bigelow Aerospace se llama, es una empresa de Robert Bigelow, que es un personaje muy vinculado a nuestras temáticas, es un empresario que ha hecho fortuna fundamentalmente en el negocio inmobiliario, ¿eh? y que además, bueno, ha demostrado tener un enorme olfato, porque en el año 2008, poco antes de que estallara esta crisis inmobiliaria que ha arrasado todo, vendió prácticamente todas sus viviendas, ¿no? Se ha quedado con algunos hoteles y con algunas otras propiedades. Este hombre fue el fundador de un instituto que en su momento dio mucho que hablar, se llamaba el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia. Lo fundó en el año 1995 y lo cerró en el año 2004, y en esos casi 10 años en este instituto participaron científicos de primer nivel que se dedicaban a investigar todo tipo de fenómenos anómalos, ¿no? Es decir, desde avistamientos de ovnis a cuestiones vinculadas con el poder de la mente, etcétera, etcétera. Y este hombre ha creado una empresa aeroespacial que es a la que el Pentágono ha subcontratado este programa. Es decir, este programa OVNI del Pentágono, digamos que se dividía en dos localizaciones, ¿no? Como digo, en este departamento del Pentágono, en el 5º piso del anillo C, y también en Las Vegas, en la sede de Bigelow Aerospace. Ahí había también un centro donde se analizaban toda una serie de casos militares, como por ejemplo los efectos físicos que sufrieron determinados militares por la cercanía de ovnis. Incluso el propio Bigelow, preguntado por periodistas del New York Times, él se muestra convencido de que el fenómeno ovni es de origen extraterrestre, e incluso ha llegado a declarar que en la sede de su empresa se han analizado varios materiales que provenían nada más y nada menos que de objetos voladores no identificados. Tampoco ha revelado mucho más, pero sí sabemos eso, ¿no? Que aparentemente se han analizado toda una serie de materiales procedentes de objetos voladores no identificados, y que también se han hecho análisis médicos y estudios a militares que sufrieron algún tipo de efecto físico a causa de la cercanía de ovnis, ¿no? Bueno, y en cuanto a Luis Elizondo, que fue el director, como digo, de este programa entre el 2012 y el 2017, evidentemente también certificó la realidad de este programa, aunque, como digo, no reveló detalles demasiado concretos. Sí contó un caso que, en realidad no revela absolutamente nada, porque esto ya ha sido publicado en prensa, pero al menos sí reconoció que este programa de identificación de amenazas aeroespaciales sí investigó este caso, que es un caso muy espectacular, que tuvo lugar en el mes de noviembre del año 2004, cuando una serie de portaaviones nucleares que estaban realizando unas maniobras en la costa de California detectaron unos objetos voladores no identificados, y varios F-18 despegaron desde la cubierta de algunos de estos portaaviones para perseguir a esos objetos voladores no identificados, ¿no? Luis Elizondo reveló que efectivamente el programa OVNI del Pentágono había estudiado este caso. Porque claro, aquí sí se implica el Pentágono, ya no es algo de que pueda afectar, podríamos decir, a la sociedad civil, ¿no? Sino que hay un riesgo de y para con el aparato militar.
cada vez más se está saliendo a la luz, pues pilotos de fuerzas aéreas de combate de diversos países que dicen, bueno, que han estado seguidos o incluso que han estado en rumbo de colisión con una aeronave de propulsión desconocida, pero que de tener una lógica dentro de la termodinámica conocida en la Tierra, pues se rompe todos los esquemas. Quiero decir con esto que tiene movimientos angulares, cosa que un avión con la tecnología de que se dispone a día de hoy es imposible de realizar, ¿verdad? Claro, fíjate, en cuanto a los periodistas del New York Times, le preguntaron a Luis Elizondo, que fue director de este programa, como digo, entre 2012 y 2017, por algunos casos que hubieran investigado. Él se refirió, como digo, a este caso que ocurrió en noviembre del año 2004. En realidad, este caso había sido dado a conocer hace algunos meses por Robert Powell, un ufólogo norteamericano bastante conocido, que consiguió el testimonio de al menos 9 militares implicados e incluso consiguió una filmación. Tú sabes que los cazas llevan incorporadas unas cámaras para, bueno, filmar cualquier objeto volador no identificado con el que se encuentren, o con un avión enemigo, o por lo que sea, ¿no? Es decir, en todas las misiones de interceptación, pues llevan incorporado una cámara, ¿no? Y uno de esos cazas de combate logró filmar durante varios minutos a uno de estos objetos voladores no identificados. Y el ufólogo Robert Powell, como digo, no solamente entrevistó a 9 militares implicados en este caso, sino que consiguió esa filmación. Bueno, el caso, y esto es tremendamente interesante, es que cuando Luis Elizondo se refiere a este incidente, resulta que uno de los pilotos de combate implicados en este caso, que ya estaba retirado desde hacía algún tiempo, decidió dar la cara. Él se llama David Fravor y él reconoció públicamente que él había sido uno de los pilotos de esos F-18 que estuvieron persiguiendo varios objetos voladores no identificados, como te digo, objetos voladores no identificados que fueron detectados por los radares de varios portaaviones nucleares estadounidenses que estaban realizando una serie de maniobras en las costas de California. Bueno, el caso es que Fravor y sus compañeros tuvieron la oportunidad de acercarse bastante a este objeto volador no identificado e incluso filmarlo, ¿no? Según este piloto de combate ya retirado, él describió el objeto de la siguiente manera. Dijo que era como una especie de caramelo ovalado, de aspecto metálico, que no tenía alas y que medía aproximadamente 12 metros de diámetro, es decir, un platillo volante de tomo y lomo, que realizaba una serie de maniobras absolutamente imposibles, que se desplazaba por el aire de un modo enormemente elegante y que en un momento determinado, cuando los cazas se estaban acercando a este no identificado, pegó un acelerón y desapareció. Cuando los cazas regresaban a los portaaviones para tomar tierra, los avisan desde el centro de control de que uno de estos objetos voladores ha vuelto a aparecer, con lo cual los cazas dan la vuelta y enfilan de nuevo hacia este objeto volador no identificado, que hace exactamente lo mismo, es decir, cuando prácticamente estaban a unos centenares de metros de este objeto, pues se eleva y en un rápido acelerón desaparece de su vista. Según David Fravor, él está convencido de que lo que tuvo a tiro este objeto volador no identificado y al que tuvo, como digo, la oportunidad de observar directamente, desde su punto de vista, no se trata de un objeto terrestre, sino de un objeto extraterrestre que demostraba una capacidad tecnológica muy por encima de la que disponemos hoy en día, ¿no? Es más, incluso un ex coronel de la Marina, que se llama Stephen Geiger, que es especialista en asuntos militares de varios medios de comunicación muy importantes, como la cadena ABC, después de observar una de estas filmaciones y de escuchar las declaraciones de David Fravor, este piloto jubilado, dijo
textualmente, ningún avión que conozcamos puede volar a esa velocidad y tampoco maniobra así ni tiene ese aspecto. Es decir, que bueno, yo creo que dará mucho más que hablar este programa OVNI del Pentágono. Yo creo que saldrán más informaciones, sobre todo referidas a otros casos que han tenido la oportunidad de investigar. Lo que está claro, Miguel, es que cada vez se va como liberando más información por un lado y por otro crece el interés. Y por ejemplo, Miguel, con los años que llevas tú detrás de la investigación del tema OVNI, hay cosas que me gustaría que nos explicaras, a ver qué opinas. Uno, ¿cómo es que, por ejemplo, como es en estos casos, ¿no? Ves que hay un piloto militar siguiendo una aeronave, tiene unas características muy singulares, ¿no? Más allá ya de, como mencionabas, sus movimientos imposibles, ¿por qué siempre son de forma luminosa? Esto por un lado. Y después, ¿cómo es que a veces los ven a simple vista y no aparecen en los radares? O al revés, aparecen los radares y los pilotos no los ven y parece ser que están a muy poca distancia de los aviones. Esto realmente es un misterio. Bueno, fíjate, te decía al principio de esta entrevista que en Año Cero seguimos puntualmente todos los casos de ovnis que se producen en todo el mundo. Y bueno, en mi caso, por cuestiones de proximidad geográfica, pues entrevisto fundamentalmente a testigos españoles, ¿no? Y la verdad es que hay casos para todos los gustos, ¿no? Para todos los gustos. Es cierto que si un objeto volador con estas capacidades tecnológicas, es decir, capaz de acelerar de 0 a miles y miles de kilómetros por hora en décimas de segundo y desaparecer de la vista de pilotos de caza, o que es capaz de incluso materializarse y desmaterializarse, jugar al gato y al ratón con estos cazas militares, evidentemente si aparece en un radar militar es porque quiere aparecer, ¿no? Yo me he encontrado con muchísimos casos de este tipo y esta es una pregunta habitual de los militares, ¿no? Es decir, cómo un objeto con estas capacidades tecnológicas, con estas capacidades aeronáuticas, resulta que aparece en el radar. Bueno, pues aparece en el radar porque quiere aparecer, ¿no? A veces da la impresión de que lo que pretenden es montar un espectáculo, ¿no? Tanto en los casos de encuentros cercanos protagonizados por civiles como en aquellos cuyos protagonistas son militares, ¿no? Es decir, militares del ejército de tierra, del aire o incluso de la Armada, ¿no? Y como te digo, me he encontrado con muchísimos casos y, como digo, eso es muy llamativo, ¿no? Que muestren unas capacidades tan extraordinarias y luego aparezcan en el radar, pues obviamente es que quieren aparecer. Claro, aquí podríamos estar hablando de geoexopolítica, es decir, se dejan ver y además, con las primeras conclusiones y sentido común que le podamos aplicar, vemos que no hay signos a priori de hostilidad, sino que se dejan seguir y después, como bien decías, aceleran y desaparecen de la vista del radar como si fueran incluso engullidos a otra dimensión. Bueno, sí, casos de eso me he encontrado muchísimos, ¿no? Muchísimos, que parece que se abre una especie de portal dimensional y aparece un objeto volador o desaparece de la misma manera. Como te digo, casos de estos hay muchísimos. Este asunto del Pentágono ha llamado, bueno, muchísimo la atención porque obviamente está implicada una institución como es el Pentágono, pero yo estoy seguro que en otras muchas agencias federales y en otras muchas instituciones dependientes del Departamento de Defensa también se están desarrollando programas de investigación sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Es decir, el gobierno de Estados Unidos es algo prácticamente infinito y sabes que hay infinidad de servicios de inteligencia. Conocemos la CIA, pero está la NSA, el FBI, el Servicio de Inteligencia de la Marina, la DIA, que es el Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa, y luego hay otras muchas instituciones militares, y yo estoy completamente convencido que muchas de ellas están desarrollando programas de este tipo. Es decir, bueno, ya sabes que esto sucede también en España a menor nivel, que a veces parece que las fuerzas de seguridad del Estado cada una va por su lado, ¿no? Y no hay comunicación entre ellas. Pues en Estados Unidos eso es todavía muchísimo más exagerado. En cuanto a qué conocimiento puedan tener sobre el fenómeno OVNI,
Bueno, estoy convencido de que saben de su realidad sin ningún género de dudas, pero no tienen la respuesta definitiva, absolutamente. De hecho, este programa OVNI del Pentágono se llevó a cabo fundamentalmente por los esfuerzos de 3 senadores. Uno de ellos, Harry Reid, es nada más y nada menos que el líder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos, y es un tipo muy interesado por todo lo que tiene que ver con la carrera espacial y también con el fenómeno OVNI. Y además es íntimo amigo de Robert Bigelow, este empresario aeroespacial, y ellos dos fueron los verdaderos impulsores de este programa. De hecho, los periodistas del New York Times se pusieron también en contacto con Bigelow, que, como ya te comenté antes, él se mostró convencido de que detrás del fenómeno OVNI hay una inteligencia extraterrestre. También Harry Reid fue preguntado por este senador, como digo, el líder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos, es decir, un personaje muy muy poderoso y muy influyente en la política de los Estados Unidos. Los periodistas también se pusieron en contacto con él. Él reconoció que es el principal impulsor de este programa OVNI del Pentágono, y además se mostró muy orgulloso. Llegó a decir que era lo más importante que había hecho en su carrera como senador, ¿no? Y cuando le preguntaron, bueno, cuál era su opinión sobre el fenómeno OVNI, él dijo algo con lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Él dijo, si alguien declara que tiene la solución al enigma, se está engañando, ¿no? Dice que, bueno, que por el momento no sabemos qué hay detrás, que evidentemente es real, no sabemos qué hay detrás, pero hay que investigarlo y por algún lado hay que empezar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos ni ningún otro gobierno tenga la verdad absoluta. Es decir, yo no creo en esas historias alucinatorias o alucinantes de pactos entre gobiernos y extraterrestres, bases subterráneas y demás. ¿Qué va? Estoy seguro de que tienen muchos elementos de juicio, detecciones en radar, filmaciones tanto desde tierra como desde cazas militares, etcétera, etcétera. Es decir, sí es cierto que diversas instituciones gubernamentales de Estados Unidos y de otros países, pero fundamentalmente de Estados Unidos, sí tienen muchísimos elementos de juicio sobre el fenómeno OVNI, pero no creo que tengan la respuesta definitiva, no lo creo. 2 preguntitas más en la entrevista que no me querría olvidar de preguntarte. Por un lado, si estas aeronaves están en el espacio aéreo y se han visto en varios países, Miguel, ¿también sus pilotos de haber pueden estar entre nosotros por la calle caminando, en una cafetería, en el cine, en un acto político? Pregunto. Bueno, no lo sé. ¿Por qué no? Es una pregunta que no te puedo responder, pero ¿por qué no? Yo también me he encontrado con casos de supuestos infiltrados, ¿no? Cuéntanos. Seres que no... Bueno, es que tendríamos que alargarnos muchísimo, ¿no? Pero me estoy acordando de un caso fundamentalmente que tuvo lugar en una localidad madrileña en los años 70, una serie de personas que comenzaron a practicar la Ouija y al final, pues, aparentemente, ya sabes que estamos hablando de asuntos siempre en el filo de la navaja, ¿no? Esto del contactismo, ¿no? Y aparentemente yo entrevisté a bastantes de los implicados en esta historia, recibieron una comunicación supuestamente procedente de seres extraterrestres que les dijeron que efectivamente estaban aquí entre nosotros e incluso les dijeron en un momento determinado que bajaran al portal, que se iban a encontrar con 2 de ellos vestidos con ciertas características y llevando en la mano ciertas cosas para que pudieran reconocerlos, ¿no? Y efectivamente ese encuentro tuvo lugar. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto? No tengo ni la más remota idea, pero si los ovnis son capaces de realizar esas maniobras imposibles, materializarse y desmaterializarse, y de eso no tengo ninguna duda porque me he encontrado con muchísimos casos de este tipo, ¿por qué no podrían tener la capacidad de vivir de algún modo entre nosotros, ¿no? De estar infiltrados en nuestra sociedad? ¿Por qué no? Bueno, en un planeta que convivimos con hipopótamos, jirafas,
gente de características asiáticas, africanas, etcétera, etcétera. Qué fácil a día de hoy y con la globalización que se te infiltre alguien y ya está, ¿no? Y otra pregunta, en España, y para acabar, Miguel, ¿cuál es el caso que más te ha impactado en tus años de investigación? No te podría contestar. Son tantos y cada uno tan diferente, no podría decirte. No podría decirte. ¿No hay alguno que te ha dejado como decimos en catalán, un rau en el estómago? Bueno, quizás el caso Ferrería, es que son muchos, no sé, quizás ese, ¿no? Porque, bueno, sucedió en el año 96, el 7 de marzo del 96, en una pequeña aldea gallega llamada Ferrerías, que pertenece al Ayuntamiento de Friol, en Lugo, y allí un ganadero fue testigo del aterrizaje de un ovni, del que salieron unos seres muy extraños que dejaron la finca plagada de huellas, ¿no? Nosotros llegamos al día siguiente de que ocurriera el hecho, incluso tomamos moldes de escayola de las huellas, entrevistamos a muchísimos testigos que esos días se habían encontrado con ovnis, incluso varios testigos habían observado ese objeto volador no identificado que acabó aterrizando en la finca de José Manuel Castro, este ganadero, y años después nos enteramos de que a unos kilómetros de la finca de José Manuel Castro existe, porque todavía existe, una base militar, una base de comunicaciones, y esa misma noche varios militares de esta base tuvieron la oportunidad también de contemplar un objeto volador, dos objetos voladores no identificados que estaban dando vueltas alrededor de la antena de comunicaciones, ¿no? Es decir que, bueno, es un caso con muchísimas ramificaciones y muchísimos testigos, ¿no? de estos avistamientos. Bueno, es un caso, pero te podría contar otros muchos. Interesante, fascinante y mágico esto, de saber que hay otras civilizaciones por ahí y que se atrevan a acercarse a una sociedad y en general bastante hostil, que no me extraña que no se pongan en contacto de forma abierta en el planeta Tierra. Esta es mi opinión. Miguel Pedrero, coordinador de contenidos de Año Cero, excelente trabajo el tuyo. Desvelado el programa OVNI del Pentágono, nos has dado incluso detalles de otros casos acaecidos en España. Muchísimas gracias y nos quedamos también, si te parece, con lo que dijo el piloto, y tienes tú publicado, de combate, David Fravor, piloto de combate, que dijo: no era de este mundo lo que vi. Impactante. Sí. Compañero, muchísimas gracias. Nada, hombre, a ti, un fuerte abrazo. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.